estamos listísimas para conversar con quien les anuncié, Sara Ceballos, que es terapeuta, y ella nos va a explicar de qué se trata, porque Nicolás habla que no le dieron la herencia, y yo digo que es vidas pasadas no son, sino es qué pasa con toda tu familia, pero es el hoy, ¿no? Bueno, vamos a preguntarle mejor a Sarita qué es lo que ella hace. O sea, ¿tú haces una terapia de tipo sanación o tipo qué? Sí, es un método terapéutico moderno que se llama constelaciones familiares, que sobre todo ayuda a sanar diversos aspectos que uno trae de la historia que viene de nuestros antepasados, ¿no? Entonces eso es bien interesante. Pero es muy típico que arrastras cosas, ¿no? Tradiciones, odios, patrones, patrones, claro. ¿no? Y también atraemos cosas muy buenas, también cualidades, ¿no? De repente logros, coraje de la abuela, ¿no? ¿El arte también? Sí, también. La abuela de mi hijo era pianista y después todos han salido artistas. Claro, también se heredan cosas muy positivas. El tema es que a veces también heredamos situaciones de repente que en su momento no se solucionaron, de repente estafas, de repente asesinatos, de repente situaciones caóticas. Fuertes, ¿no? Fuertes, entonces empieza a viajar de generación en generación. Entonces a veces uno está viviendo la vida y dice, pero ¿por qué yo no me puedo realizar como persona? Claro. ¿Por qué siempre hay un obstáculo? ¿Qué pasa? ¿Por qué se...? Bueno, ¿esto de dónde viene? Esto viene sobre todo porque todos nosotros, ¿no? En base a los estudios que se han realizado en los últimos años, todos nosotros desde que estamos en el vientre de mamá, ¿no?, que yo le llamo la hora cero, empezamos a heredar no solamente la parte física, de personalidad, sino también heredamos toda esa historia que viene de los antepasados. Es decir, toda esa memoria, desde que estamos en ese momento que hemos sido concebidos, ya lo heredamos. Entonces nosotros empezamos a vivir la vida desde el vientre de mamá, con toda esa historia, aunque a veces conscientemente vamos creciendo y ya no la recordamos, pero todos lo llevamos. Y eso viene porque realmente todos los seres humanos nacemos de una célula de nuestra mamá y una célula de nuestro papá, que al fusionarse es donde nosotros aparecemos. Entonces a través de esas células estamos vinculados muy estrechamente con ellos, y si estamos con ellos, estamos también con los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? Entonces, cuando nosotros rechazamos aquello, rechazamos nuestra historia, juzgamos, criticamos, realmente nos estamos autorrechazando. Claro, es como hay hijos que también no se llevan con los padres y los odian, los detestan. No lo voy a ver, no le voy a hablar, pero es tu sangre, es el ser que te trajo. Nada de los abuelos. Y te estás destruyendo tú, porque tú eres tu papá, tú eres tu mamá. Claro. Por ejemplo, en mi familia, mis tatarabuelos eran de Transilvania. Y entonces hemos heredado los colmillos. Pensé que me ibas a decir algo. Bueno, ¿y cómo se hace esta... Bueno, ¿qué es lo que yo recomiendo terapia? sobre todo? Primero, conscientemente uno tiene que reconocer aquello, que lamentablemente a veces juzgamos y criticamos porque papá de repente fue alcohólico, porque de repente mamá no tuvo mucho tiempo de abrazarnos porque trabajaba. Entonces, primero es no juzgar ni criticar a todo lo que viene desde atrás. Comprender que todos los padres y los ancestros también están en un proceso de crecimiento y evolución. Bajo esta visión no hay buenos ni malos. Simplemente todos hacemos lo que podemos. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Exacto. Entonces, el daño que uno ha hecho lo lleva con uno, pero uno no debe juzgar ni criticar, porque eso nos desintegra de lo que realmente es nuestra fuente de vida, se puede decir. Entonces, sobre todo hay que comprender amorosamente. Yo creo que esa es la clave para podernos integrar a todo ese árbol familiar, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros nos integramos, activamos ese amor y fuerza de ellos en todo nuestro ser, en nuestras células. Entonces, esa información que nosotros activamos dentro nos sirve como un imán. Empezamos a magnetizar situaciones mejores, parejas mejores, ¿no? Logramos tener fuerza para realizar proyectos, ¿no? Entonces, si no, ¿qué pasa? Estamos debilitados, surge depresión, surge adicción, porque no tenemos de dónde sostenernos. ¿Y cómo se hace? O sea, por ejemplo, ¿cómo es la constelación? ¿Tú vas, nombras a tus familiares o cuentas en la terapia qué es lo que pasó? ¿No? ¿Cómo es que Partimos sobre todo en base a aquello que uno desea resolver, ¿no? Por ejemplo, de repente uno dice, mira, yo tengo mucho conflicto con mi madre y a pesar que yo trato de llevarme bien con ella, hay algo que me obstaculiza. Entonces partimos de aquello que la persona conscientemente no lo puede resolver. Entonces, en base a eso, nosotros hacemos una configuración, que es lo que se llama también hacer una constelación familiar. Hacemos una configuración y lo que hacemos es ingresar al inconsciente de la memoria de esa familia para ver cuál es la raíz que está ocasionando aquello. Entonces,
Cuando nosotros encontramos cuál es la raíz, en base a frases y movimientos, logramos ir transformando esa información del inconsciente, mientras que el mismo sistema familiar lo permita. Entonces se logra nuevamente una armonización en base a esa transformación de la información. O sea, uno puede lograr armonizar a su familia hoy, aunque ellos ya no vivan. Exactamente, ¿no? Un ejemplo, a veces uno tiene, por ejemplo, casos de padres que traen adicciones o traen el alcoholismo o traen drogas. Entonces uno juzga y aparentemente dices que mi padre fue un alcohólico, mi padre fue un adicto, mi padre fue un irresponsable o abandonó el hogar. Pero cuando nosotros vemos a través de este método qué cosa también traía desde atrás este padre, uno puede comprender mejor y se puede integrar a esa fuerza de ese padre. Entonces va sanándose, ¿no? Dime una cosa, hay mucha gente que, por ejemplo, no tiene el árbol genealógico porque no conoció al papá, no conoció a los abuelos. ¿También se puede hacer una investigación? Sí, también, porque hay cosas que conscientemente sabemos, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes información de Nicolasa, vas a poder saber de repente hasta dónde está Nicolás. Pero a veces también hay información que nosotros no sabemos más atrás. En base a este método de constelaciones familiares logramos muchas veces ver cierta información que nos afecta hasta una séptima generación. No te creo. Claro, porque esa memoria está en nosotros. Entonces lo que hacemos es ingresar a esa memoria de la familia y ayuda mucho a armonizar, a reconciliar, a que uno realmente se dé cuenta que sí tiene esa fuerza atrás para poder caminar por la vida. Y dime, ¿pero cómo lo haces? ¿A través de la hipnosis o...? No, todos estamos conscientes. Lo que pasa es que hay una información en todos y en todo. Entonces, que a veces uno no se da cuenta uno no se da cuenta, es como cuando uno se acerca a una persona y siente que hay algo que trae esa persona, es información. Claro, no, a mí me dicen, por ejemplo, que yo soy igualita a mi bisabuela y en verdad mi bisabuela no la conocí mucho y sin embargo tengo cosas de ella. Claro, uno tiene en su gen. Claro, muchas veces personalidades, eso, ¿no? Uno conoce a alguien y siente que lo conoce de toda la vida y ¡ay, qué chévere! Y de una confianza. Y hay otra gente que se te acerca y tú empiezas a retroceder. Exacto, es una información que uno va percibiendo, entonces eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces un poquito voy a mostrar las imágenes que trae. Sí, eso me encanta. Sobre todo para que los televidentes se puedan llevar algo, de todas maneras que les pueda nutrir, ¿no? Entonces yo traje unas imágenes, sobre todo esta primera imagen que muestra de dónde venimos, de cuáles son realmente nuestro origen, nuestras células que realmente nosotros traemos de nuestro padre, nuestra madre, y eso es de donde nosotros aparecemos. Y ahí es donde tomamos toda la información de todo nuestro árbol familiar. Entonces estamos muy vinculados estrechamente, no somos seres aislados. Entonces, en la medida que nos integramos con comprensión amorosa, podemos fortalecernos, ¿no? ¿Y esto para qué nos ayuda? Sobre todo para el tema que tiene que ver con la pareja, ¿no? Porque cuando traemos vacíos desde atrás, muchas veces la pareja significa cubrir esos vacíos. Entonces nos va a generar mucho conflicto realmente con el tema de las parejas, ¿no? Entonces, después de que nosotros podemos tener esa fuerza y tener una buena relación con la pareja, vienen nuestros hijos. Una mujer que ¿no? ha tomado a su madre podrá tomar a un hombre, un hombre que ha tomado a su padre podrá tomar a un hombre. Claro, porque para los hombres la fuerza masculina es lo que le va a permitir tener fuerza para una pareja y tener fuerza para sostener un hogar. Y una mujer igual, entonces si nos desintegramos, ahí conllevan los problemas de pareja. Y también el tema es cuando vienen los hijos, cuando nosotros de repente creemos que porque nos separamos, el hijo ya no lleva nada de ese padre que de repente una madre está odiando, pero ese hijo de por vida es 50% papá y 50% mamá, ¿no es cierto? Entonces, nunca hay que involucrar a los hijos con el tema de los padres y saber que a través de este hijo por siempre perdura el amor de los padres, y todos nosotros los hijos representamos la unión de nuestros padres y a través de nuestros padres, de nuestros ancestros, ¿no? Entonces eso es lo más importante que me parece que todas las personas se pueden llevar y sobre todo reconocer y amar a todo lo que viene de nuestra historia familiar sin juicio ni crítica. Eso es lo más importante. Es una clave importante. Tenemos una llamada. Qué bueno. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, Lorena. ¿Cómo estás? Bien, Tengo gusto de saludarte. Eres tan simpática y tan agradable. Gracias. ¿Cómo te llamas y de dónde llamas? Mi promoción. De San Isidro. ¿Cómo te llamas? Me llamo Susana. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida. Ya, doctora, muy buenos días. Consúltale lo que quieras. ¿Cómo está, doctorcita? Le quería hacer una pequeña pregunta. Si uno tiene, digamos, los padres han tenido dificultades con la persona, ¿no? Entonces esa persona ha crecido con esa deficiencia.
como dice usted, de no tener piso con la madre ni con el padre, ¿no? Hay como un vacío existencial. Entonces, eso, digamos, me gustaría saber exactamente cuál sería la forma de recomponerlo, ¿no? Ya. Es interesante, como ¿no? podría decir, de volver, sí, no, ya no demoro, de volver a tener concepto de los padres e internalizarlos en nosotros para aceptarlos. Muy buenos días. Muy buena. Muchas Gracias. Muy bien. Reconciliarse, Muy ¿no? buena Muy pregunta. bien, sí, por Yo supuesto. creo que muchos se la están haciendo. Bueno, es cierto, es que lo importante es que nosotros tenemos que conectarnos con nuestros padres y con nuestros antepasados, no por sus personalidades, sino por lo que ellos representan. Ellos son nuestros dadores de vida. Si no fuese por ellos, nosotros no existiríamos. Entonces tenemos que, por comprensión amorosa, conectarnos a la trascendencia y a la esencia de ellos, dejando en ellos lo de ellos. Entonces, de esa manera, uno puede aprender de los errores que de repente ellos cometieron y lo podemos Claro, hacer volcarlo mejor. en positivo, ¿no? Exacto, y Porque poder al final, hacerlo mejor. Claro, al final de cuentas tus padres son tus padres por algo, ¿no? Así y te es. llenan de amor de alguna manera. Por algo uno pero nace en si esa uno familia. se rige solo en lo negativo, no vas a tener la estabilidad. O sea, Exacto. pensemos en qué cosas positivas hay Claro, de te quedas repente. como víctima, ¿no? Y cuando se presenta una crisis, no puedes afrontar la vida. Se nos ¿no? acabó el ¿Se programa. acabó? Ya no hay corte nada, ya llegó. No, ya se acabó. Ya no, oye, pero ¿por qué me dicen? Ya. Escúchame, pero esta conversa la tenemos que Claro seguir de que todas sí, maneras. encantada, Y como encantada. todos los días quiero agradecer a Crackers que me vistió hoy y Ciara que me casó con estas botas Las preciosas. botas hoy Ya, están ya se les por Facebook se las voy a mandar para que ustedes Ya. vean. Y gracias por estar con nosotros, como decíamos, señora, vamos al noticiero. Ya, vamos a decir, hasta mañana. Chao, hasta mañana, Chao. buen día. Buena tarde. Uy. like happy